Y ahora vas a escuchar, como te prometí, a los soldados. ¿Qué piensan hoy, 34 años después, los héroes de Formosa? Ese 5 de octubre era un domingo, nos tocó de guardia nosotros, la compañía A. Veníamos de Franco, de nuestra casa, nos presentamos la guardia, ¿no es cierto?, en nuestra compañía, con todo nuestro armamento para tomar la guardia ese día. Era un domingo tan tranquilo que quién va a pensar que teníamos que tener ese ataque ese 5 de octubre. Yo, por ejemplo, no esperaba eso. Por donde que entraron yo estaba hasta las 4 de la tarde. Y ellos entraron a las 4:20. Lo que nos pasó a nosotros nunca pensamos que nos iba a pasar. 20 años teníamos, recién empezamos la vida. Mataron inocentes, muchos que mató estaban durmiendo, otros estaban a descanso de guardia. Esos gritos que dijeron, salgan cobardes, acá no estamos matando. Vimos compañeros caer, nosotros que combatimos para defendernos. No sé, eso te queda grabado para siempre, porque tu propio paisano, tu propio hermano diga que te venga a meter tiros sin ningún motivo, te mata a vos, le mata a tu hermano, porque éramos como hermanos nosotros en aquel entonces cuando estábamos haciendo el servicio militar. El zumbido de los proyectiles que tirábamos nosotros y los que tiraban ellos, se siente ese ruido. Compañeros nuestros así salieron y ahí cayeron aún heridos. Tuve herida de bala. 3 tiros de impacto. Parecía que se me venía la oscuridad ya, porque estaba adormeciéndome, mis piernas se adormecían y yo sentía un mareo. Cuando salía del dormitorio de descanso, como que tomé un poco de aire y corrí a buscar un refugio para continuar defendiéndonos. Hoy a cada uno de ellos, como les decía, le dieron medallas, pero son héroes desocupados. Ninguno de los 3 tiene trabajo. El Estado también está acá ausente. Mirá, los países grandes, serios, fuertes, poderosos, son únicamente, y entre otras cosas, porque mantienen viva su memoria. Lo hace Formosa con sus héroes y lo hizo de esta manera. Formosa no olvida a sus héroes. Un soldado nunca olvida a un camarada que dio su vida por la patria. Ya lo decía un viejo hombre de armas. El militar muere 2 veces, en el acto físico donde deja de existir y cuando lo olvidan sus camaradas. Es por eso que hoy el Regimiento de Infantería Monte 29 pasa revista a sus efectivos para que digan presente. Subteniente Ricardo Mazaferro. ¡Presente! Sargento ayudante Víctor Sanabria. ¡Presente! Soldado clase 54 Antonio Arrieta. ¡Presente! Soldado clase 54 José Coronel. ¡Presente! Soldado clase 54 Dante Salvatierra. ¡Presente! Soldado clase 54 Edmundo Sosa. ¡Presente! Soldado clase 54 Tomás Sánchez. ¡Presente! Soldado clase 54 Marcelino Torales. ¡Presente! Soldado clase 54 Hermindo Luna. ¡Presente! Soldado clase 54 Heriberto Dávalos. ¡Presente! Soldado clase 54 Alberto Villalba. ¡Presente! Agente de la Policía de la Provincia de Formosa, Neri Argentino Alegre. ¡Presente! Regimiento de Infantería de Monte 29 y Policía de la Provincia de Formosa, formados sin novedad. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con la Historia. El objetivo de este podcast es analizar los aspectos menos conocidos de la historia, revisando las fuentes y los datos. Discutimos los relatos, los mitos que se gestaron en el saber popular y en las instituciones educativas a lo largo del tiempo. Mi nombre es Mariana, me acompañan 2 grandes colegas, Ignacio y Gilda. En el capítulo de hoy
vamos a hablar del accionar de las guerrillas en Argentina, especialmente en las décadas del 70 y 80. Indagaremos en el por qué sobrevivió un discurso único, una manera totalizante de ver la historia. Al inicio de la transmisión escucharon una parte de un programa de C5N del año 2009 en el que hablan algunos protagonistas del Operativo Formosa de 1975. Son ex soldados que daban su parecer 34 años después de lo acontecido. Elegimos ese recorte porque justamente queremos contar la historia basándonos en datos sin fuente. Queremos mostrar lo que en general no se muestra, la otra cara. Así empezamos el programa de hoy. Abro el debate con mis colegas con unas preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿quiénes eran los guerrilleros? ¿Qué ideas defendían? ¿En qué contexto aparecen en la escena? En este caso le doy la palabra a Gilda. Buenas. Bueno, para hablar de las guerrillas primero tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Estamos hablando, dijimos, de 70 y 80, pero la década del 60 es muy importante. Es más, tenemos que irnos al año 1959. La Revolución Cubana va a ser el punto de inicio de todo este movimiento insurgente, porque a nivel mundial tenemos la Guerra Fría. Tenemos a la Unión Soviética de un lado y Estados Unidos del otro. La Revolución Cubana va a estar amparada por la Unión Soviética, aunque al principio parece que Fidel Castro no lo va a estar, pero luego va a blanquear esa situación. Bueno, ese punto de inicio en América Latina va a dar pie para que los movimientos peronistas que van a luchar por el regreso de su líder, Juan Domingo Perón, sea no solamente un país para entrenamiento militar, sino apoyo, logística. Además, no nos olvidemos de un comandante muy conocido para nosotros, el Che Guevara, quien va a tener en mente a la Argentina como proyecto de repetir la misma situación de Cuba, de esa revolución. Pues bien, ¿quiénes eran? También tenemos que decir que estos grupos civiles con entrenamiento militar, no formal, si no lo podemos comparar con una formación militar de academia, de carrera, tenían un fin, que era el fin de imponer, porque si estamos hablando de entrenamiento militar de armas, estamos hablando de imponer, que no estamos llegando por vía democrática, un sistema político, económico y social, similar al que se instaló en Cuba. De hecho, muchos de ellos van a decir que querían hacer una nueva Cuba en Argentina. Muchas biografías de las personas que participaron en estos grupos lo manifestaban así. Si bien vamos a tener al principio un movimiento con peronismo, relativamente, porque podemos saber que eso va a ir mutando, también hay otra parte de izquierda que se va a unir a esta causa de ir contra el Estado argentino. Si bien van a tener causas diferentes, terminan siendo parte del mismo proyecto, de imponer un sistema político similar al de la isla, como lo dijimos. Pues bien, también podríamos decir que estamos hablando de jóvenes, quizás más adelante va a haber más clase social diversa, pero al principio estamos hablando de universitarios, de gente letrada, o sea, no estamos hablando de campesinado ni de obreros. Así que es muy importante remarcarlo porque eso va a ser una cuestión bastante importante en los 70. El movimiento obrero no se va a unir fácilmente. Va a costar. Es como que la sociedad argentina no se adhiere a esta idea de imponer este sistema político. Estamos hablando de un sistema político marxista. No, bueno, bien, retomando lo que dijo Gilda, sí, la gran mayoría que conformaron estos grupos guerrilleros justamente sí fueron universitarios, personas, digamos, de clase media alta, que asistían a las universidades. Es muy importante destacar el contexto histórico de la década del 60, ¿no? Una época de
donde en las universidades va a ser muy popular, también es el día de hoy, ¿no? Las ideas de izquierda, el marxismo, el socialismo, todo muy influenciado también por el clima, el contexto mundial, ¿no? De la Guerra Fría, los procesos de descolonización que ya venían desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, que muchos de estos países van a adoptar vías marxistas para independizarse, y la gran mayoría de los guerrilleros van a ser justamente estos jóvenes que van a la universidad, que empezaron en la década del 60, ¿no? La época del mayo francés, la época del hipismo, cuestionar, no sé, la sociedad de sus padres, de sus abuelos, cuestionar las familias, en fin, de cosas, y que van a confluir justamente con lo que mencionaban también hace un ratito, el tema de la proscripción, ¿no? Todos los militantes peronistas que luchaban por el retorno de su líder, el general Perón, van a, bueno, muchos de estos jóvenes van a ver en el peronismo un movimiento de masas, un movimiento popular al que van a querer insertarse y llevar a la izquierda, lo cual va a ser también una tarea para nada fácil. No el aparato del peronismo en su gran mayoría, una gran parte no quiere eso, y también va a ser gran parte de los motivos de la alta violencia política que va a vivir la década del 60, del 70 y del 80. Bien, exactamente. Dentro de las agrupaciones guerrilleras, una de las más importantes que eran Montoneros, que tenía una ideología en principio peronista, pero que a partir de 1974 el mismo líder de esta agrupación, Firmenich, se declara marxista-leninista. Es decir, que las guerrillas van a tener una ideología predominantemente enmarcada en el marxismo-leninismo y en algunos casos en el trotskismo. Esto que decían ustedes es muy importante, ¿no? Esto de que eran jóvenes de sectores medios, de medios altos, sobre todo universitarios, que su ideología justamente estaba enmarcada en el socialismo, en el comunismo, con la influencia de la Revolución Cubana, con la influencia de la Unión Soviética, en el marco de la Guerra Fría, ¿sí? Es decir, en contra del capitalismo. Esto es importantísimo de resaltar. En cuanto a la cantidad de personas que tenían Montoneros o que tenían otras agrupaciones guerrilleras, no está claro el número, las fuentes son diversas en este sentido. Algunas hablan de que Montoneros tenían 10.000, 12.000 personas en sus filas. Otras, bueno, hablan también de que el ERP llegó a tener hasta 20.000 personas. En fin, son temas un poco controversiales en este sentido. Ahora avancemos un poco más. ¿Qué eran las guerrillas? ¿Qué objetivos manejaban? Gilda. Bueno, yo creo que algo dijimos en la presentación. El objetivo era imponer un sistema político, económico, social, es decir, imponerlo. Estaban alejándose de las vías democráticas, porque hay algo que por ahí los manuales y algunos libros de secundaria suelen hablar de una resistencia a las dictaduras como propósito de estas guerrillas. Pues vemos que los hechos dicen otra cosa. Si hablamos, ya dijimos que en los 60 ya habían incursionado, que habría que nombrar esa década, y estamos hablando del gobierno de Arturo Illia, que fue democrático. Si bien el peronismo estaba proscripto, había formas de lograr la vuelta al líder si esa era una de las metas. Vamos a ver más adelante que estamos hablando del año 74, 75, con gobiernos democráticos, y la violencia nunca se dio. O sea, no estamos hablando de un proyecto de imponerlo a través de las urnas. Eso es algo que es muy discutible al ver los libros de secundaria. No entiendo este fin de negar algunos hechos, pero bueno, es importante nombrarlo. ¿Y qué podemos decir? Con respecto a Montoneros, ya dijeron que tenían un origen católico también. Tenemos que hablar del movimiento de los sacerdotes por el tercer mundo, que va a ser una rama del catolicismo. Algunas fuentes hablan de que fue infiltrada por el marxismo, es decir, por
por agentes que representaban esa idea, que no era el de la iglesia. Pero bueno, es una corriente que estuvo presente y tuvo un gran referente, que es el padre Mujica, quien va a ser asesinado en los años 70. Bueno, hablar de asesinatos, es decir, habla de un sistema que no se va a imponer de una forma legal y no de una forma, vamos a decir, con democracia occidental. Estamos hablando de un sistema que se va a poner a través de una lucha revolucionaria, a través de quien gana con las armas, llega al poder. Por eso me gustaría recalcar este objetivo que a veces no está claro cuando se trata en la escuela y uno empieza a decir, pero ¿cómo? Esto fue en un año en el cual no había dictaduras. ¿Cómo es esto? Ahí empieza a fallar un poco esta visión de que era una resistencia a las dictaduras que supuestamente estaban gracias a Estados Unidos. Podríamos decir que sí, hubo apoyo, porque evidentemente, como dijimos, en la Guerra Fría estabas del lado de la Unión Soviética o del lado de Estados Unidos. Y había que reforzar esta lucha. Tanto lo hacía la Unión Soviética con el apoyo hacia la Revolución Cubana, y tanto lo hacía Estados Unidos con algunas dictaduras. Eso es innegable porque hay archivos desclasificados que así lo afirman. Pero bueno, el objetivo de las guerrillas no era el resistir las dictaduras. Quizás era parte, pero no lo era. Sí, bueno, en efecto, como dice Gilles, si uno no se revisa proclamas, anuncios de las agrupaciones, la crítica hacia las instituciones republicanas es constante, no es acceder al poder a través de la participación electoral y la decisión en las urnas. Es directamente borrar con todo este sistema que van a categorizar como burgués, como tiránico, como sin fin, como que no sirve, no es destruir justamente estas instituciones para establecer un camino hacia otro sistema. Y justamente con lo que planteaba el tema de que muchos de los atentados son en gobiernos democráticos, si hubo un gobierno en este periodo que fue afín o fue el más cercano a la postura, a la ideología de estas agrupaciones, fue el gobierno de Héctor J. Cámpora en el 73. Y si uno ve las estadísticas, los atentados en el 73, en pleno gobierno de Cámpora, donde se realizan un montón de medidas que alegran a estas agrupaciones de izquierda, los atentados no cesan. De hecho, hasta se intensifican asesinatos de fuerzas de seguridad, de militares, pero de dirigentes sindicales, dirigentes políticos, secuestros extorsivos de millones de dólares. Es decir, que en un gobierno, por ejemplo, sin ir más lejos, uno de los asesinatos más impactantes en la historia argentina es el asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci. Es decir, que en un gobierno que era claramente beneficiario, adecto a las ideas de estas agrupaciones, la violencia política no cesa. Bien, a ver, es importante recalcar una y otra vez que las agrupaciones guerrilleras, estas agrupaciones que supuestamente tenían buenas intenciones, no creían en la democracia, no creían en la democracia, creían que la manera de conseguir llegar al socialismo en Argentina era imponerlo por la fuerza. Esto es importante recalcarlo una y otra vez. Por eso también es que, como antes mencionaban ustedes, no se sumaron los obreros, no se sumaron otros sectores sociales, por lo menos no en masividad, no se sumaron los campesinos. Sí, las masas eran, sobre todo, podríamos decir, peronistas, pero no en lo que los guerrilleros estaban empezando a considerar que era peronismo. Basta tomar algunos testimonios del mismo Mario Firmenich, uno de los líderes de Montoneros, que dice claramente que su estrategia no era salvar a nadie, sino transformar la estructura de poder en Argentina. Es decir, si uno toma este testimonio, algunos otros testimonios de los líderes guerrilleros, nos encontramos con que claramente reconocen que su objetivo era tomar el poder a través de la violencia, ¿no? Ustedes antes también mencionaban que se iban a entrenar a Cuba los guerrilleros, ¿sí?
¿qué aprendían en Cuba? Y bueno, aprendían a armar campamentos, a tirarse de un vehículo en movimiento, a disparar desde vehículos, a tirarse de un vehículo disparando, a armar explosivos, a desarmarlos, subir, por ejemplo, a estructuras complicadas como montañas. Es decir, utilizaban el manual de guerra de guerrilla que escribió Guevara, también copiándose de algunos otros, había otros manuales por el estilo, en el cual enmarcaban su accionar, ¿no? Ahora vamos a indagar un poco más sobre esto, ¿no? Ustedes ahí mencionaban el asesinato a Rucci, algunas acciones importantes que llevó adelante la guerrilla en Argentina, pero tendríamos que indagar un poco más en cómo actuaron estas agrupaciones, dónde, contra quiénes. Si bien ya mencionamos algo, vale la pena hacer un hincapié un poco más riguroso, ¿sí? Gilda, ¿qué te gustaría comentar al respecto? Sí, algo también que veo ausente en los manuales de varias editoriales, estoy hablando en general, es esta ausencia de que el objetivo, el ataque, no era contra el ejército solamente. Había población civil que sufría los atentados, porque el poner la bomba en la casa de un comisario, en la casa de un militar, es decir, traía consecuencias con gente que no tenía absolutamente nada que ver, o bombas que le explotaban armándolas, porque dijiste fabricaban bombas. O sea, fabricar una bomba al fondo de tu casa no era inocuo. Muchas veces explotaban porque eran caseras, o sea que tampoco tenían una estructura que podías estar seguro que explotaba en el momento que debía ser. Eso es algo que está como borrado de la memoria, es decir, estamos hablando de civiles que según las ONG privadas, porque eso es otro tema, no hay estadística oficial. Y estamos hablando de cerca de 1.800 víctimas que fueron oficialmente registradas por esta ONG. Estamos hablando de ONG privada, ¿sí? Por ejemplo, como el Centro de Estudios Legales de Terrorismo y Víctimas, que es muy conocido, suele estar por la televisión cada tanto, ahora ya hace mucho tiempo que no aparece, y habla de que esas víctimas nunca fueron reparadas en nada, ni siquiera reconocidas. Gente que prácticamente tampoco tiene poder de representación, gente que no puede poner un abogado, no lo puede poner en su momento, menos ahora. Y es algo también muy curioso, porque es como que si uno mira el manual, piensa que solamente iban a atacar un cuartel o iban a atacar al ejército con una lucha cuerpo a cuerpo. No, estamos hablando de, por ejemplo, en caso de Montoneros, de atentados urbanos. Se destacaban, se movían más en lo que es ciudades. También lo van a hacer con cuarteles, pero Montoneros tenía esa zona designada. Después tenemos al ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que va a implementar este estilo de guerrilla que se lo define como foquismo, que es el ejército que se va a internar en Tucumán. Pues bien, se dedicaba también a los cuarteles y también a lo que era zonas urbanas, pero digamos que en el Monte Tucumano fue el ERP. Muy bien, también en el Monte Tucumano hay una visión de por qué los civiles no se le unían. Es decir, eran invasores. Es decir, el campesino lo veía como alguien que se acercó con un uniforme parecido al militar a vaya a saber qué. Es decir, no, tampoco estaba muy al tanto. Hasta que vio el ejército argentino acercarse y vio que estaban en el medio de una guerra, porque eso fue lo que pasó en el Monte Tucumano. Prácticamente uno ve entrevistas de algunos miembros de estas guerrillas sobrevivientes y hablan como que no tenían un poder de armada muy, muy fuerte, pero sin embargo derribaron helicópteros, derribaron aviones, o sea, creo que eso no lo hacía con unas piedras ni con unas balas. También es importante hablar porque dicen como hay una versión de que no estaban muy bien armados y otra versión de que sí. Pero bueno,
las víctimas están, los ataques están. Y sí, y a ver, para mí lo más trágico sobre todo es pensar que algunos de los guerrilleros, ¿no? De los que actuaban en estas acciones, eran muy jóvenes, ¿no? Algunos por ahí tenían 14, 16 años y estaban empuñando un arma, poniendo una bomba en una comisaría, cosas por el estilo. Realmente una violencia desmesurada, y me duele imaginar cómo se utilizaba a esta juventud, porque bueno, la verdad es que desde mi punto de vista se la utilizaba, ¿no? Por lo menos desde los dirigentes de las agrupaciones. Bada. Sí, yo quiero rescatar lo que comentaba Gilda sobre los manuales escolares. También tomé el trabajo de revisar manuales escolares de editoriales recontra conocidas que se accede en cualquier lugar del país. Y hay algunos datos, por lo menos interesantes, y que está bueno reverlos. En primer lugar, ambos manuales de dos editoriales distintas mencionan los mismos casos de atentados guerrilleros, de dos secuestros, uno a un empresario y otro a un militar llamado Sánchez. ¿Qué fue lo que me llamó particularmente la atención de estos casos? Primero, que el caso del empresario secuestrado es curioso porque, bueno, no quedó muy claro si lo mata la agrupación que lo secuestra, que fue el ERP, o si muere cuando la policía intenta rescatarlo por una bala perdida de la policía. Ambos manuales muestran el mismo caso, ¿no? Como diciendo, bueno, no es que lo quisieron matar, lo mató la policía por error. Y el otro, el caso del militar Sánchez, que utilizan el término ultimar. O sea, no lo matan, no lo asesinan, lo ultiman. Como, no sé, un animal tirado al costado de la ruta que lo ultiman para que no sufra. Eso por un lado que me llama poderosamente la atención, decir, bueno, no deja de ser un asesinato, no deja de ser un secuestro, porque esta manera de querer como alivianarlo el hecho. Y después, bueno, el accionar de Montoneros, del ERP y demás agrupaciones siempre es, bueno, la lucha armada es la única alternativa a un régimen dictatorial y que las acciones armadas y violentas tienen su razón de ser en luchar para solucionar las desigualdades que genera el sistema capitalista. Es decir, que atentados, una bomba, una ráfaga de metralleta, etcétera, es para luchar contra una dictadura o para, de alguna manera, solventar desigualdades. Es, por lo menos, para pensarlo un poco, ¿no? Que es esa interpretación que se está dando sobre hechos violentos, bueno, como vos bien mencionabas, en algunos casos extremadamente horribles, como tener, no sé, un nene de 14, 15 años disparando fusil. Exactamente, sí. Bueno, y volviendo un poco a lo que estabas diciendo recién sobre los secuestros a empresarios, invito a la audiencia a pensar, ¿no? Vos capaz tenías un emprendimiento, una empresa, ¿no? Algo que te había costado mucho esfuerzo y de repente venía esta gente que creía que tenía ideas superiores y te arruinaba la vida, ya sea robándote millones, si tenías millones o lo que sea, ¿no? No importa cuánto te robaban, pero porque, bueno, procedían de esta manera, ¿no? Te secuestraban para sacarte plata, porque con esa plata, por ejemplo, compraban armas o les servía para fabricar bombas, lo que fuera, ¿no? Es decir, venían, te secuestraban, te violentaban, te agredían. Si tenías suerte, salías vivo, la podías contar, y si no, te morías, ¿no? Es decir, te terminaban asesinando. Si estamos hablando de toda una forma de accionar criminal en la cual realmente nadie estaba seguro. Algo ya fuimos mencionando de las consecuencias del accionar guerrillero en cuanto a las muertes, algunas cosas mencionamos. Algo voy a decir sobre esto, pero bueno, lo cierto es que como no hay datos oficiales respecto a las víctimas que provocó la guerrilla, no tenemos datos oficiales, lo que hay son trabajos privados, las fuentes, digamos, varían y los datos no son seguros. Por un lado está la ONG de Villarroel, que mencionó Gilda, que más o menos calcula que hubo 18.000 delitos terroristas, y de esos delitos terroristas las víctimas
solo el 25% eran militares, un 75% eran civiles, ¿sí? Esto para desmitificar de que, digamos, solamente atacaban a los militares o a las Fuerzas Armadas, para ser más exacto. Respecto a Márquez, Nicolás Márquez, un revisionista de esta época, que toma el juicio a las juntas, dice que hubo 21.668 atentados, que están compuestos por 1.748 secuestros, 5.052 colocaciones de bombas, entre 1.500 y 2.000 homicidios, decenas de pueblos tomados, 10 guarniciones militares aproximadamente atacadas, helicópteros, aviones derribados, en fin. Estos son algunos datos para tener alguna idea, obviamente que es complicado porque no hay datos oficiales sobre esto, pero vamos a, digamos, ¿por qué fracasaron los guerrilleros con su objetivo? ¿No? Porque claramente podemos decir que fracasaron. ¿Por qué fracasaron y cuáles fueron todas las consecuencias del accionar guerrillero a corto y a largo plazo? ¿Qué opinás, Gilda? Mira, fracasaron en implementar este sistema político-económico, que ya mencionamos, del marxismo, leninista, pero quizás en construir poder en cuanto a permanencia de algunos de sus miembros, no. No podemos dejar de nombrar que muchos de ellos, muchos de los sobrevivientes están en el gobierno actual, estuvieron en los gobiernos que pasaron, en varios, o sea que, a ver, se reinsertaron en la democracia, de alguna manera sí, se reciclaron, bueno, sus hechos como gobernantes lo dirán, o como funcionarios, mejor dicho. Pues bien, a ver, perdieron ¿por qué? Varios motivos podrían nombrarse primero por el accionar del ejército argentino, a lo que uno puede pensar, quizás gente no coincida. El ejército tenía una visión totalmente diferente en cuanto a sociedad, en cuanto a valores, etc. Después vamos a hablar del golpe de Estado y una forma de combatirla bastante criticable. De hecho, el juicio de las juntas va a dar un veredicto sobre cómo actuaron. De eso no creo que se pueda discutir. Pero no los combatió solamente durante la dictadura, los viene combatiendo desde los 60. Tenemos 3 copamientos a cuarteles muy marcados, digamos, muy fuertes, muy marcados a fuego, que es el de Monte Chingolo en el 75, el azul uno previo que lo sufre, digamos, Perón en vida todavía, y va a haber uno que es parte del video que tenemos al comenzar el episodio, que es el de Formosa. Ahí se ve la crueldad con la cual el objetivo era más importante que todo lo que pudiera suceder antes. Ingresan al cuartel de Formosa sin importar que el que está en custodia es un famoso, como se le decía en esa época, un colimba, es decir, alguien que está por un tiempo cumpliendo con el servicio militar, alguien que muchos lo llevaban con espíritu patriótico, otros no tanto, pero se demostró que sí, porque la resistencia fue brutal, es decir, 10 conscriptos muertos, muchos guerrilleros muertos. Se sorprendieron los montoneros al ver la resistencia de los conscriptos, porque era un fin de semana y había menos oficiales. Es un copamiento bastante marcado a fuego y bastante injusto en cuanto a la memoria. Esos soldados que lucharon jamás fueron reconocidos, no estoy hablando solamente en forma económica, sino como víctimas. Formosa, es decir, la provincia de Formosa es el único lugar donde le hacen un homenaje cada octubre que se cumple el aniversario. Y no nos enteramos. Es importante recalcar que estaban defendiendo la democracia, ¿no? Por eso, digamos, no se entiende. No se entiende porque fue en 1975, está Isabel Martínez de Perón. Exacto, sí. No estaba Videla.
Es decir, ¿dónde está la resistencia a la dictadura? ¿Me quieren decir? No lo encuentro así tampoco narrado ni similar en los manuales. Otra falta que también hay que aclararla si uno tiene que dar una clase y tiene que referirse a los hechos puntuales. Es muy puntual. Gobierno democrático, ataque de guerrilla. Y como decíamos, lo nombramos de alguna forma, no explícitamente, pero al tener desde los 60 la incursión de estos grupos, no estamos hablando de una estabilidad política muy, digamos, muy tranquila. Estamos hablando de golpes de Estado también en los 60, de incursiones guerrilleras. Es decir, económicamente me quiero imaginar alguien que va a traer una gran inversión y no encuentra ni seguridad jurídica ni seguridad física, porque recordemos que hubo muchos secuestrados, muertos, que eran gerentes de multinacionales. Nada tenían que ver con nada, simplemente eran trabajadores que tenían una clase social alta, pero bueno, fueron víctimas y digamos, no era un momento para decir que iba a haber una lluvia de inversiones, o sea, estamos hablando de momentos difíciles. De hecho, el 75 va a tener el famoso Rodrigazo, o sea, consecuencias económicas indirectamente las hay. Exacto, sí. Sí, claramente, tiempos difíciles, tiempos duros, de inestabilidad política, de crisis económica, hay todo un marco en el cual vamos a encontrar una sociedad totalmente agobiada también. Ignacio. Bien, retomando acá lo que decía Gilda con respecto, bueno, al secuestro de empresarios o de gerentes, estaba viendo un poco las estadísticas, año 73, ya a partir del 25 de mayo con Cámpora en el poder, por ejemplo. En mayo está el asesinato del ejecutivo de la empresa Ford, Luis Giovanelli. En junio, el secuestro extorsivo de Carlos Lowcott, rescate de $2.300.000. Y también el mismo mes se secuestra un ejecutivo de la empresa Firestone, la John Thompson, que también se paga $1 millón por el rescate. Bueno, días después se da la masacre de Ezeiza, cuando vuelve ya definitivamente Perón. Ahí, bueno, para poner un poco en número, ¿no?, lo que comentaba recién Gilda sobre el tema de los secuestros a grandes ejecutivos y gerentes de empresas multinacionales. Retomando a tu pregunta original, porque es una de las causas que fracasa justamente la guerrilla, hay que reconocer en un momento de la sociedad, estos grupos guerrilleros tienen un gran nivel de aceptación. Así como en su momento, hoy en día, la última dictadura militar es recontra cuestionada por la gran mayoría de la población civil. En su momento, por ejemplo, con la toma de Malvinas, tuvo un alto nivel de aceptación. Con la guerrilla pasó lo mismo. Hubo épocas donde, dentro de grandes arcos de la población, tenía una visión positiva. Pero yo creo que a la larga, fue como tensando cada vez más la soga con los atentados, los secuestros, todo, que terminó finalmente hartando a una sociedad que ya estaba cansada de tantos, de gobiernos que duraban 2 años en vez de los 6 que tenía que durar, de constantes golpes militares, de la violencia, de no poder estar tranquilo esperando colectivo, de no poder salir a la calle, de estar viendo todos los días en los diarios, no sé, muertes, enfrentamientos, piezas sin fin, que a la larga todo el apoyo que habían ganado, cuestionable, ¿no? Porque la verdad que apoyar una agrupación que se dedica al homicidio como arma de lucha política es cuestionable, pero es innegable que tenían un apoyo positivo, terminaron perdiéndolo por el mismo germen de su origen, ¿no?, que era la violencia política como forma de lucha. Ahora, si profundizamos un poco más en qué se enseña sobre las guerrillas en las escuelas, en las universidades, ¿no?, la televisión, los institutos de formación docente, en general nos vamos a encontrar que parece que eran jóvenes, que querían cambiar el mundo, ¿no? Yo recuerdo incluso estar en la primaria y no entender bien por qué parecía que habían matado a un montón de jóvenes sin razón prácticamente,
cuando escuchaban, ¿no?, las explicaciones de las maestras, la clásica película La noche de los lápices, ¿no?, que parecen unos jovencitos del secundario que solamente estaban reclamando por un boleto estudiantil y se los reprime, ¿no? Como si esto, digamos, no, por supuesto que no se justifica la violencia, pero, digamos, no, acá no se trata de reivindicar a las Fuerzas Armadas ni de justificar dictaduras, es decir, simplemente se trata de analizar los hechos tal y como fueron, sin mentiras, sin relatos. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que hay mentiras, con que hay relatos, desde toda la carrera que uno pasa en la escuela hasta también en los medios de comunicación y demás. Tenemos el tema de los 30.000 desaparecidos, en fin, ¿no? Hay muchas cosas ahí que discutir. No sé, Gilda, ¿querés profundizar algo más también sobre esto de cómo dan este tema en la escuela, en la universidad, en la tele? Respecto a mi escuela y mi secundaria, la hice a fines de los 80 y principios de los 90. No había una especie de militancia sobre los 70, pero sí no podías evitar dejar de ver la película La noche de los lápices. Era casi como algo que si no lo viste es porque ese día faltaste o no hiciste la tarea que era ver esa película. Que como dijiste vos, no tratamos de reivindicar el terrorismo de Estado, pero negar los hechos no sirven como cimientos a futuro. Si eran militantes de agrupaciones armadas, habría que decirlo, porque simplemente hacer una descripción angelical distorsiona y no ayuda a la verdad. Quizás a alguien le convenga que esa verdad no salga a la luz. Debe haber algún proyecto político detrás, seguramente. Y luego cuando hablamos de la universidad, al menos en lo personal, tuve la suerte de tener algunos profesores que no tenían esta visión tan militante, pero tampoco era tan evidente los objetivos, ni tampoco era tan claro el accionar. Que quizás uno, a medida que va avanzando y ve que hay fuentes y hay números que no cierran, se va preguntando, o quizás uno se va, quien tenga esta orientación ideológica que digamos coincida con quien esté dando la clase, pues bien no indague más que eso. Pero es como una parte de la historia bajo sombra, porque sigo preguntando, los civiles muertos, ¿dónde están? El libro de la CONADEP no habla simplemente de los perseguidos políticos, de los detenidos que sí eran miembros de estos grupos armados, pero no veo al que pasaba por el banco y justo le explotaba la bomba. Ese es un NN, o sea, algo que critico muchísimo. Y en cuanto a por qué esta historia está contada así, tendríamos que ver quiénes están a cargo de las currículas y si los que están como funcionarios en esos lugares no son parte de este movimiento violento, es decir, no es parte del movimiento que perdió, quizás están ganando en otra área, de la educacional. Quizá viene por ahí el tema, claro. Lo veo más como una forma de triunfar en otra área. No pudieron con las armas, quizás sí lo puedan en una forma de educación. Digamos que podemos decir que se enseña victimizando de un lado y culpabilizando a las Fuerzas Armadas. No sé, Ignacio, ¿vos qué opinás? Sí, yo creo que, bueno, con estos temas y como últimamente está la sociedad en general completamente polarizada, me parece que no logran comprender que uno decir, no sé, bueno, condenar, criticar el accionar de estas agrupaciones, Montoneros, ERP o la que fuere, no es legitimar el terrorismo de Estado, no es legitimar las torturas, y no es legitimar nada de lo que haya pasado también por parte del Estado. Pero sí entender que hay una mala interpretación de lo que fueron estas agrupaciones, que puede, por supuesto, debe servir a intereses
que se nos escapan, que están beneficiando, por supuesto, a un montón de personas, pero hacer el ejercicio de fijarse de la manera en que actuaban, no es la que queremos, o al menos la que pienso que queremos como sociedad, ¿no? Una agrupación que para imponer sus ideas utiliza los fusiles, utiliza el terror, utiliza los atentados para lograr sus objetivos. Y nada, quiero hacer hincapié en eso porque me parece que lo que pasa en el momento de que hay mucha gente que tiene dudas o de que quiere cuestionar estos accionarios o estas agrupaciones, se siente como impedida de hacerlo justamente porque cree que, criticar Montoneros, criticar a LERP o criticar a cualquiera de esas agrupaciones es justificar la última dictadura militar o justificar las torturas. Me parece, quería ir concluyendo con ese comentario. Sí, también, yo quiero retomar el tema de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Es decir, nos enseñan que hubo 30.000 desaparecidos cuando el propio ex guerrillero montonero Luis Labraña, en una entrevista con Mauro Viale en el año 2014, reconoció que él inventó el número de 30.000 por necesidad, porque cuando fue a Europa con las madres en busca de apoyo económico, tenían una lista las madres de 3.700, 4.700 desaparecidos y que no aplicaba para, digamos, genocidio en Europa, que tenían 4 millones de judíos asesinados por los nazis. Es decir, él mismo reconoce que inventó ese número. También tenemos un informe que hizo la Secretaría de Derechos Humanos en el gobierno de Cristina Fernández, en el cual se toma como número de desaparecidos el número de 6.348. Es decir, si bien es discutible el número porque es discutible porque realmente tenemos una persona que te dice que lo inventó, tenemos informes que no te demuestran que hubo 30.000 desaparecidos, sin embargo, se repite que hubo 30.000 desaparecidos. Y además, prácticamente te quieren prohibir que discutas ese número, cuando en definitiva es una mentira. O sea, nos quieren obligar a reproducir una mentira que aparece incluso en un informe del propio gobierno de CFK. En fin, para ir cerrando ya unas palabras finales, ¿qué esperamos qué esperamos nosotros como profesores de historia, como gente del área, que pase con este tema, con esta problemática histórica, en el presente, en lo posible, y en el futuro, ¿no? Gilda. Quería agregar un dato a lo que veníamos hablando antes de la conclusión final. Algo muy importante que pasó entre el 71 y el 73 con la presidencia de Lanusse, el general, que se creó una cámara, que la Cámara Federal creó 9 salas para juzgar estos actos terroristas, con todas las garantías. Fueron juicios llevados, digamos, uno puede pensar que está la dictadura y detrás cuestionar los juicios, pero fueron juicios con todas las garantías y se investigaron 8.900 casos, de los cuales 2.000 actos de guerrilla y 371 condenados. O sea, debemos recordar que esta gente condenada fue liberada en el gobierno de Héctor Cámpora. O sea, la democracia fue la que les dio libertad y la dictadura fue la que los llevó a una condena con todas las garantías legales. Algo que no se encuentra en los manuales. Estuve revisando y el gobierno de Lanusse se pasa prácticamente como alguien que va a proscribir a Perón todavía. No hay más datos que eso. Si uno no va a las fuentes, eso queda totalmente sacado de la historia. Y para ir cerrando, precisamente lo nombro a este ejemplo porque no quiero quedarme con esta visión de una historia con sombras, cuando hay fuentes, cuando hay documentos que dicen otras cosas. Me gustaría a futuro que sea como una especie de deber moral o civil de ciudadano, del puesto, del lugar donde estés, que te toque estar en la sociedad, de no envenenar a las futuras generaciones,
de que la verdad es la verdad, nos puede gustar o no, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra sociedad. Los hechos son sagrados, dicen. Pues bien, si están documentados y tenemos aún testigos todavía, no tiene esta manera de cercionar, digamos, de cortar directamente una parte de lo sucedido. Me parece que es una responsabilidad para las futuras generaciones. Una sociedad no se va a cimentar sobre la mentira, no va a tener mucho cimiento que dure. Es mi visión en cuanto, sin contar, ya como dije, el lugar que te toque vivir en la sociedad. Es un deber que la verdad esté y no hay que rendirse. Porque uno puede decir contra los textos, contra todo el material educacional que hay. ¿Cómo se hace? Solamente repitiendo la verdad. Gracias. ¿Baba? Mira, me gustaría, creo que, obviamente en el contexto que estamos casi utópico, pero que un día haya un reconocimiento por parte de las altas esferas del Estado a los que fueron víctimas de la acción de los guerrilleros, que haya cifras oficiales de la cantidad de muertos que hubo, que se los reconozca, como también se tiene que reconocer un montón de cuestiones, por ejemplo, si bien es tema para hablar en otros podcasts, por ejemplo, los veteranos de Malvinas, sin fin de personas que fueron olvidadas por el Estado, sinceramente es eso, y de la sociedad que, bueno, que sea un poco menos pasiva en el momento de escuchar estos relatos. Por supuesto que es difícil, complicado si tenemos un bombardeo constante, manuales escolares, en producciones audiovisuales, en la tele, en la radio, en todo, poder escapar un poco al relato que se construyó, pero tampoco aceptarlo así como si nada, de forma pasiva, repensarlo. Si realmente tenemos valores democráticos y humanos, condenar todo este tipo de acciones, de tipo de agrupaciones, no romantizarlas. Bueno, nada, eso. Quería terminar con el tema de tomar un poco más de conciencia y de reflexionar y de pensar en todas las informaciones que nos llegan cuando hay datos que claramente las contradicen. Sí, me gusta esto que decís de no romantizar, ¿no? Como efectivamente se ha romantizado a la guerrilla, ¿no? Como jóvenes idealistas, que sí, que eran jóvenes, que tenían ideales, tenían convicciones, sí, por supuesto, pero que esos ideales estaban basados en la violencia, ¿no? A ver, del lado de las Fuerzas Armadas tenemos presos, tenemos condenados. Del lado guerrillero no tenemos gente condenada, no tenemos gente que está en la cárcel. Muchos están indemnizados por el terrorismo de Estado y algunos incluso están en cargos públicos, como ustedes ya mencionaban también. Ahora, personalmente no comparto los métodos utilizados por las Fuerzas Armadas a partir de 1976. No los justifico, no justificaría una dictadura. Pero nunca voy a perder de vista las causas que llevaron al golpe del 76, la verdad, los hechos que nos acercan a la verdad, como decía Gilda. Para mí era una Argentina enferma de esa época, enferma de violencia, equivocada ideológicamente y metodológicamente. La violencia es mala, todos podemos acordar en que la violencia es mala, en que matar es malo, en que las dictaduras son malas. Por eso, justamente, considero que si esas cosas son malas, y cualquier persona humana puede reconocer que son malas, hay que enfrentarlas siempre, independientemente del color político que esté en juego, sean de izquierda, sean de derecha. La doble moral es uno de los males que más encontramos en la sociedad contemporánea respecto a este tema. Pensemos, ¿no?, que aquellos jóvenes idealistas, como lo llaman, utilizaban frases como, por ejemplo, Perón o muerte. O sea, además del personalismo, del culto a la personalidad, como a Perón, era eso o muerte, ¿no? Utilizaban como símbolo al fusil. ¿Es eso lo que queremos reivindicar? No comprendo qué persona de bien, qué buena persona, ¿no?, puede defender la pérdida de vidas humanas por supuestos ideales que solo llevan a la miseria.
¿no? ¿Por qué digo solo llevan a la miseria? Basta mirar Cuba, Venezuela, ahora mencionar algunos casos latinoamericanos. Pienso en esos jóvenes que tenían las edades de mis alumnos, que creían de corazón en el socialismo, en el método de la violencia armada para conseguir el socialismo. Me revuelve el estómago, la sangre, imaginar a un joven con la edad de mis alumnos poniendo una bomba. Es triste, es doloroso. Fueron víctimas también. Es un tema difícil el de hoy, un tema áspero. Y espero con todo mi corazón que las futuras generaciones se comprometan con la verdad, con la memoria y la justicia de la historia completa y no de una parte. Espero que juzguen con la misma vara los hechos aberrantes que mencionamos hoy. Ahora sí, en este clima tenso, ¿no? Nos toca despedirnos. Y bueno, les agradezco que nos acompañen, que nos escuchen. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Nos pueden dejar comentarios, dudas en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. También nos pueden escribir por mail a uncafeconlahistoria@gmail.com. Nos encontramos en el próximo capítulo. Vamos a hablar de economía, del Estado, del menemismo, especialmente del menemismo, ¿no? En el próximo capítulo. Así que bueno, nos encontramos entonces en el próximo episodio. Les deseo una buena semana, lo mismo a mis colegas, y hasta la próxima, hasta el próximo encuentro.